luces, luces, adornos, risas, galletitas, villancicos, regalos. Todo esto evoca la Navidad, pero lo más importante es que todo esto existe porque el dador de la vida nació para darnos paz. Luces sin fin, y en cada calle se escucha una canción. De lejos vienen las familias llaman, felices fiestas esta vida. Corazones alegres, risas de los niños, tiempo para reflexionar por todas las bondades recibidas y querer compartirlas con nuestros seres amados, sin olvidar que es un tiempo que debemos de tenerlo siempre presente y todo el año, pues la presencia de Cristo en nuestras es la que trae el gozo a nuestro corazón. Por eso, el apóstol Pablo le escribe una vez a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Escucha.
Uno de los himnos más conocidos en esta hermosa época es Santa Noche. Lo cierto es que la canción nació a pedido de un clérigo quien solicitaba una poesía original en ocasión de la Navidad de 1847. Fue así que entonces un vendedor de una pequeña aldea francesa compuso esta hermosa poesía y fue honrado a compartir su talento en la iglesia a la cual casi nunca concurría. En una noche apacible, viajando en coche a la capital francesa, con su pluma en la mano y sobre un cuaderno de notas, este hombre escribió: Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Fue así que, usando el Evangelio de Lucas como base de su composición, imaginó ser testigo presencial, en forma virtual diríamos hoy, del mismísimo nacimiento de Jesús. Fue en el año de 1906, Oh Holy Night se convirtió en la primera canción en ser transmitida a través de las ondas de radio y traspasar las fronteras y las distancias que su compositor nunca había imaginado. Un arquitecto, entonces el arquitecto fue primero. Y luego ningún abogado, que afortunadamente hoy no vino ninguno aquí, pero dijo, no. La primera profesión fue la de los abogados. ¿Y por qué? Porque en un principio todo era un caos. Y alguien tenía que haber hecho ese caos, ¿ya? Entonces tuve que decir Yo no sé cuál sería la primera profesión, pero sí quiero decirles que lo primero que Dios hizo fue al hombre y después hizo una mujer. Él hizo una mujer como ayuda idónea, y eso fue para que se casaran. Pero otra pregunta que me han hecho y que no tiene respuesta y que les dije no vengo a contestarlas, y esto tendrán que verlo
ustedes y leerlo y aprenderlo en la vida. ¿Por qué si Dios hizo a Adán y a Eva? Y Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos y los 2 eran varones, somos tanta descendencia, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí, verdad? Y es algo que mucha gente no se explica, porque ¿de dónde salieron entonces todos los demás? No voy a hablar sobre los hijos de los hombres, ni es algo que vamos a tratar hoy, pero sí quiero llegar a decirles que Dios hizo un varón y una hembra y que los unió y los crió para que llegaran al matrimonio como varón y como hembra. Entonces Dios, desde el inicio de la creación, estaba pensando en el matrimonio para los hombres, en las bodas entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Yo pienso para que fuéramos practicando para las bodas del Cordero. Y ahorita voy a decir por qué practicar para las bodas del Cordero. Entonces hacemos la comparación entre Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y es el esposo, y la iglesia, que es la novia. Entonces, para que haya un matrimonio tiene que haber esposo, o tiene que haber, va a ser el esposo y la novia. En este caso, sabemos que existe Jesucristo y la novia que es un hombre de Dios. Cuando empezamos el noviazgo, porque ahora los jóvenes van a empezar a decirme, bueno, si viene a hablar del matrimonio, no estoy casada, ¿qué quieren que vea? Sí, pero les voy a decir a los jóvenes que cuando empezamos un noviazgo debemos entender que ese noviazgo es con la intención de llegar a un matrimonio. Cuando empezamos nuestra relación con Jesucristo debemos de entender que la intención es llegar a las bodas del Cordero y vivir la eternidad con Él. Y cuando ustedes jóvenes decidan tener un novio, entiendan que la intención es llegar al matrimonio y por lo tanto no sería correcto que tuvieran un novio y otro novio y otro novio y de repente nos dicen, ¿tú cuántos llevas? Llevo 7. Qué padre. Qué padre, ¿verdad? Jesús nomás fue uno, y la iglesia nomás es una. Y no hay más, ¿verdad? Es la unión entre esos dos y punto. Y quiero decirles que yo estoy muy orgulloso de haber sido el primer novio de mi esposa y ella mi primer novio. Y creo que cuando Dios hace los planes para uno, ¿verdad? Son para toda la vida. Y eso quiero decirles a los jóvenes esta mañana, ¿verdad? El viernes me decía una señora muy contenta, doctor, mi hijo ya tiene novio y apenas tiene 12 años. Y me decía muy contenta. Dice, señora, estás mal de la cabeza, ¿verdad? Porque no está contenta. No, si hasta su papá lo presume, porque desde tan chiquita tiene novio. ¿Para qué lo quieren? Los novios, volvemos, son las personas que están pensando en el matrimonio. Entonces, si ustedes consiguieron a un novio o a una novia, piensen que va a ser para el resto de su vida y para unirse con ellos en matrimonio. Los novios o el noviazgo no tienen salud. En el noviazgo todo es dulzura. Las palabras que nos dicen o que les decimos a las novias, ¿verdad? Pues son las más tiernas que escuchamos. Y Claudia, con todo, te pido perdón antes, pero yo te quisiera que dijeras qué te dice tu novio, qué le dice. A ver qué dice su novio. Hagan una conversación. Les voy a decir cuál era mi conversación, no, perdón. Les voy a decir cuál era mi conversación. Fue una conversación generalmente del hombre con la mujer. Ay, te quiero mucho. Ay, sí, chiquita. Ay, yo te amo. Ay, sí, yo también. Ay, ¿cómo estás bonita? Sí, pues yo también. Pero vamos quiero leerles una parte de la Biblia. Una conversación entre el novio y la novia, ¿verdad? Que se van a casar. Y fíjense, que yo nunca se lo dije a mi esposa, ni mi esposa me contestó a mí lo que dice aquí, ¿verdad? Y yo creo que nadie de los que está aquí ha oído eso. Y dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, amante el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, atráeme en pos de ti correremos. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de engaño, es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lides, tus dos pechos
como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Gihón junto a la puerta de Bat-Rabim, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el caramelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. A que nunca se los habían dicho, ¿verdad? Y yo se lo dije a mi esposa. Y estas son las palabras entre la iglesia y su amado. Y viene en la Biblia. Vamos a quitarnos los cursis que dicen muchas gentes, pero créanme que esto no tiene nada de cursi. El declararle el amor a la persona amada, o sea, y declarárselo siempre, como Jesucristo siempre nos lo declara a nosotros. O sea, porque Jesús siempre nos está diciendo lo que necesitas. Ahorita veía, roca mía, es mi roca, es mi salvación. Y dice ese canto que Él es el que nos da paz, nos da luz, nos da salud, nos da todo. Eso es Jesucristo para su iglesia. Y eso deberíamos ser los esposos para nuestras esposas. Pero vamos viendo Génesis 1:18, ¿qué dice? ¿Qué? Génesis 1:18. Génesis 1:18. Si lo tienen, yo tengo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. De allí le haré ayuda. ¿Es cuál, perdón? 2:18, perdón. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. De allí le haré ayuda idónea para él. ¿Y cuál fue la ayuda idónea? La mujer. Y yo aquí quiero traspolar. Y también en Génesis dice que dejará a su padre y a su madre, ¿verdad?, por unirse a su mujer. Y yo quiero traspolar esto a la iglesia y a Jesucristo. Dios conocía desde la fundación del mundo el matrimonio, y un matrimonio que habría que hacerse entre la iglesia y Jesucristo. Y desde el Génesis ya decía qué pasaría con el matrimonio. ¿Cuál es la ayuda idónea del varón? La mujer. ¿Cuál sería la ayuda idónea de Jesucristo en este momento? La iglesia. El problema es si realmente somos ayuda para Jesucristo o somos el todo para Jesucristo. Si realmente nos consideramos como la parte que se va a unir en matrimonio con Jesucristo en las bodas del Cordero, deberíamos de ser la ayuda idónea. Y pregúntense esta mañana si realmente estamos cumpliendo como iglesia con esta función. Entonces Jesucristo no está solo, debe tener a la iglesia para que propague su palabra, tiene a la iglesia para que el mundo no se pierda, y esta iglesia somos nosotros, esta ayuda ideal deberíamos ser nosotros, su iglesia. Entonces el matrimonio vamos a verlo o a compararlo igual que la unión entre Jesucristo y la iglesia. Y dice aquí, dejará a su padre y a su madre. Yo les preguntaría, ¿Jesucristo dejó a su padre y a su madre por la iglesia? Así es. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Jesucristo dejó a su padre y a su madre por la iglesia, y desde ahí vemos, desde el inicio, desde el Génesis, está hablando, ¿verdad?, que se va a unir con la iglesia, y que la iglesia es primero que su padre y su madre. Yo les diría lo mismo también a los que estén casados o a las que estén casadas. Dejen a su padre y a su madre. Júntense con su pareja, ¿verdad?, con su esposa, con su esposa. Porque muchas veces, de veras, no, pues yo me voy a casa a mi mamá. No, pues vas a ver con mi papá. No, pues vas a... Siempre, el matrimonio son dos, nada más. Sí, dejen al papá y a la mamá, y perdón por los papás y las mamás, pero es la realidad y la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer, y para los jóvenes que no están casados, no, esto no es para mí, esto también es para ustedes, ¿verdad? Tendrán que dejar a su papá y a su mamá para unirse al matrimonio. Entonces, si están pensando que se pueden llevar a la mamá a la casa, o que se van a ir a vivir a la casa de la mamá o del papá, pues están muy equivocados, ¿verdad? Tienen que formar ustedes su propio matrimonio. Entonces decíamos, el matrimonio inicia con el noviazgo. ¿Y qué empieza con el noviazgo? Un hombre, una mujer se miran, se buscan, empiezan a salir para conocerse. Bueno, pues igual sucede con Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos empezamos a enamorar de Jesucristo, Jesucristo volteó y puso sus ojos en nosotros. Jesucristo puso sus ojos en mí y quiere que lo miremos, que lo conozcamos,
que sepamos cuáles son los sentimientos que Él tiene hacia nosotros, que descubramos esos sentimientos para que lo aceptemos como nuestro esposo. No es decir, este es hombre que está hablando de esposo, pues yo estoy hablando como iglesia, yo soy parte de la iglesia y tengo que reconocer a Jesucristo como el esposo con el que se van a celebrar las bodas del Cordero. Leíamos el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Lo que les dije ahorita, y quién de nosotros no nos gustaría que nos hablaran así, que nos dijeran cosas bonitas, que nos dijeran que no va a haber sufrimiento, etc. Pues Jesucristo lo hace en esta mañana. Jesucristo le está diciendo que si ustedes lo aceptan, ¿verdad? Que si se celebra ese matrimonio con Él, ustedes no van a tener pesares. Y si los tienen, Él va a estar para resolver los problemas. ¿Sí? Él hace promesas que cumple. Él ofrece vida eterna a su lado. Él ofrece una vida eterna sin sufrimiento. A lo mejor no ahorita, pero cuando vengan las bodas del Cordero, todo va a ser sin sufrimiento. Todo lo que Él ofrece son puras cosas buenas. Y aquí empiezan los problemas para nosotros los varones. Si nosotros los varones somos como Jesucristo a la iglesia, la cabeza, eso es lo que deberíamos de proporcionarle a nuestros esposos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Lo que estamos nosotros haciendo en nuestro matrimonio es lo mismo que Jesucristo hace con la iglesia. Recapacítelo, ¿verdad? No vengo a regañarlos o a sacar los trapitos al sol. Pero yo creo que es algo importante, que tenemos que ver que como cabeza de ese matrimonio tenemos que ser como Jesucristo. Entonces, este matrimonio terrenal comparado con el que Jesucristo hace por la iglesia, deberíamos de prometer no nada más cosas buenas, porque cuando nos vamos a casar o cuando estamos casándonos, prometemos la vida y prometemos la luz y el sol y las estrellas y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero una vez que nos casamos, sorpresa, ¿verdad? El cambio total. La mujer no sabe cocinar, el hombre no sabe trabajar, la mujer se enoja y se va con su mamá, el hombre la golpea, etc. Y créanme que he visto muchos matrimonios destrozados porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Entonces, yo quiero decirles a los hombres hoy por hoy y a los jóvenes que se van a casar, piensen que si va a haber un matrimonio tendrán que ser como Jesucristo. Y en la medida que sean como Jesucristo, ese matrimonio va a ser el mejor matrimonio que van a tener ustedes y el único que deben de tener ustedes. Dice una anécdota que se juntaron Jesucristo y Satanás y que estaban los dos hablando de matemáticas, ¿verdad? Porque no nada más hablan de que ya perdiste esta alma, Jesucristo yo creo que no las pierde, nosotros nos perdemos. Sin embargo, esta vez estaban juntos ahí y estaban hablando de matemáticas y de repente Satanás dijo, no, un momento, bueno, vamos a escoger aquí. Yo escojo primero, yo escojo la resta y la división de las matemáticas. Y todos sabemos que Satanás a eso se dedica, a restar y a dividir. Entonces Jesucristo dijo, bueno, pues está bien, a mí me toca la suma y la multiplicación. Y entonces eso es lo que hace cada uno. Satanás resta y divide, Jesucristo suma y multiplica. Y yo me preguntaba, cuando se celebra un matrimonio, entonces Jesucristo se equivocó, porque resulta que yo me uno con otra persona, ¿y cuánto es 1 más 1? Respuesta, ¿qué dijo 1? 1. 1 más 1 es 1. Y cuando dos personas se unen en matrimonio, son una sola carne. Entonces, si pensaban que 1 más 1 es 2, 1 más 1 sigue siendo 1. Y seguimos siendo una sola persona en el matrimonio. Ese matrimonio es un matrimonio con Jesucristo. Igual nosotros como iglesia, todos los que estamos aquí, vamos a ser una sola iglesia la que se une con Jesucristo. Pero al paso de los años, ese 1 más 1, dice, bueno, si 1 más 1 fue 1, ahora resulta que 1 más 1 ya somos muchos, porque miren cuántos estamos aquí. En mi casa fue lo mismo, ¿verdad? Nos juntamos mi esposa y yo y decíamos que 1 más 1 éramos 2. Y no, hoy entiendo 1 más 1 somos 1, pero ahora resulta que somos 5. ¿Por qué? Porque ese 1 más 1 dio una hija, dio un hijo, dio otra hija que se casó con un hijo y ahora tengo una nieta, entonces ya voy en 6. Entonces Jesucristo suma. Jesucristo, a pesar de 1 más 1 y quedarse en 1, va a seguir sumando siempre y multiplicando. Entonces un matrimonio que tiene como base a Jesucristo es un matrimonio que va a multiplicar y que va a multiplicar el mensaje de la palabra y que va a multiplicar a los cristianos
y va a multiplicar a la iglesia que va a unirse en las bodas del Cordero. Una vez que se celebra un matrimonio, ¿cuánto debe durar un matrimonio? Toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué toda la vida? Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. ¿Será? ¿Será? Hasta que la muerte separe ese matrimonio terrenal. Pero yo creo que cuando venga la muerte, sí, venga la resurrección, cuando venga Jesucristo por su iglesia, todos vamos a resucitar. Y todos vamos a tener una vida eterna. Y ya no habrá muerte que nos separe de Jesucristo, ¿verdad? Esa yo creo que es la diferencia entre un matrimonio terrenal y el matrimonio que vamos a llevar con Jesucristo. El matrimonio, ni la muerte nos separará de él, ni la muerte, ¿verdad? Seguiremos siendo, esta iglesia hermosa seguirá siendo la esposa de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 7:10. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Amén. Gloria a Dios. Esto también me encantó. Porque dice, no, mira, está bien claro. Manda el Señor que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué padre? Porque aquí no dice que el marido no se separe de la mujer. Entonces podemos aprovecharnos de ahí y decir, bueno, pues aquí la palabra está muy clara. Mujeres no se separen del marido, ¿verdad? ¿Sí? El problema es el 11. No, yo lo leí con el 11 porque aquí quiero terminar diciéndole que Jesucristo es la cabeza y Jesucristo nunca nos abandonará. Y si nosotros como maridos tenemos que ser como Jesucristo, pues más nos vale que nunca abandonemos a nuestra esposa, ¿verdad? Entonces, aquí no se requiere que se separe el hombre de la mujer, porque Jesucristo no se va a separar de nosotros nunca. A lo mejor nosotros como iglesia o nosotros como fieles nos podemos separar de Jesucristo, pero Jesucristo nunca se separará de nosotros. ¿Sí? Entonces, la palabra está bien clara, mujeres, y nosotros debemos considerarnos como iglesia, como mujer, ¿verdad? No debemos de separarnos de Jesucristo. Él no se va a separar de nosotros nunca. Y entonces, porque Corintios dice que la mujer no se separe del marido, y no al revés, o viceversa, diría yo, ¿verdad? Ya lo decíamos, porque el marido es Cristo, él no se separará. ¿Cuántos hermanos conocemos que después de haber aceptado a Cristo se separan de él? Todos tenemos conocidos, ¿verdad? Que venían a la iglesia, que eran nacidos, que eran muy buenos cristianos y de repente se separan. ¿Sí? Yo quiero decirles a los hermanos que Jesucristo nunca se ha separado de ellos. El día que regrese, ahí estará Jesucristo. Y esa es la función de nosotros como esposos, ¿verdad? Como esposos de nuestro matrimonio, estar siempre ahí, siempre fieles, siempre pendientes. Entonces créanme que ser esposo en un matrimonio es más difícil que ser mujer. Tenemos más obligaciones probablemente, y lo veo yo aquí, porque ser como Jesucristo, yo creo que no hay ninguno. Ni yo, ni nadie, ni el pastor, con perdón del pastor, va a ser como Jesucristo. Pero esa es la idea que tiene Jesucristo de nosotros los esposos, que seamos como Él. Efesios 5:22 y 23. ¿Sabes lo que estamos viendo? Dice, las casadas sean sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿sí? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la mujer. Entonces, cuando empecé a hacer el ensayo, les decía que casadas estén sujetas. Y lo primero que les decía ahorita es que, dije, Teresa, tienes que sujetarte a mí. Y aquí te lo leo. Pero me puse a buscar el significado de la palabra sujeción, o estar sujeta aquí. Y de primero no encontré ni en el Larousse ni en otro diccionario que tenía por ahí, y no aparece la palabra sujeción. Entonces me metí a la Real Academia Española de la Lengua y dice, sujeción significa sustentación. Entonces, pues la mujer debe estar sustentada por el esposo. ¿Y qué significa eso? El sustento debe ser proporcionado por el esposo. El sustento económico,
el sustento moral, pero sobre todo el sustento de la palabra de Dios. Entonces, para la mujer está muy fácil. Si nosotros queremos interpretar que se tiene que sujetar, y sujetar no es humillarse, que tiene que sujetar no es que tiene que estar amarrada en una cadena a uno. El sujetar es que tiene que estar recibiendo el sustento de nosotros. Entonces la responsabilidad es del hombre de sustentar a esa mujer. Y ahí ya cambia, ¿verdad? La sujeción de la mujer al esposo lo convierte en una responsabilidad para el marido. Y entonces, pues, es la responsabilidad del marido mantener el matrimonio una relación armónica. No solo con nosotros, con nuestros semejantes, sino la responsabilidad de mantener una relación con Dios. Ese sustento que tiene que dar el marido lo tiene que dar en ese matrimonio, sustentando la palabra de Dios y con esa base. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ojo, nosotros los esposos debemos ser como Cristo, debemos ser semejantes a Él o tener semejanza a Él. Y la pregunta otra vez es, ¿lo somos? ¿Somos semejantes a Cristo? Le voy a hacer una pregunta, ¿quién tiene menos tiempo de casado pastor aquí? Priscila, una pregunta por favor. ¿Qué es Cristo en su vida? Todo. No, pues ya, muy rápido. ¿Qué es todo? Todo es cada día es levantarme temprano, es respirar, es ver, es amar. Bueno, fíjense, es todo, punto. Eso debe ser su marido. Cristo es la cabeza de la iglesia, y como el marido es la cabeza. Entonces, si las mujeres consideran que Cristo es todo en su vida, su marido debe ser todo en su vida. Si Cristo es si Cristo es nuestro proveedor, si Cristo es quien nos da amor, si Cristo es quien nos da salud, si Cristo es quien nos da felicidad, si Cristo es el que suple todas nuestras necesidades, eso debe ser el marido en ese matrimonio, ¿verdad? Quien supla absolutamente todo. Pero también las mujeres tienen que reconocer al hombre como esa cabeza, ¿verdad? Como ese Cristo. ¿Sí? Y si lo ven así, ese matrimonio funcionará muy bien, perfectamente bien. Colosenses 3:18, ¿qué dice? Como escribe todo Colosenses 3:18. ¿Casadas? Sí, del otro. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Otra vez, sujétense a sus maridos como si fuera el Señor. Y aquí el problema es la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Porque él tendrá que dar cuentas a Dios de ese matrimonio. La mujer lo único que tiene que hacer es sujetarse al marido. ¿Y qué? Y gritar. Decía alguien recién casada y dice, ay, mijito, perdóname si al principio no te doy muy bien de comer así todo lo que te gusta. ¿Por qué vas a aprender a cocinar? No, voy a batallar en dar con buenos restaurantes, ¿no? Aquí, la sujeción es en muchos sentidos. Y cuando estaba planeando esto, le puse aquí, qué fácil se la puso Dios a las mujeres. Solo sujétense a su marido como si fuera el Señor. Pero fíjense, algo bien interesante, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos sujetamos a la vida de Dios? ¿Qué obtenemos de Dios por estar sujetos a Él? ¿Qué tenemos? ¿Bendición? ¿Qué más? Todo. Siempre acabamos en la palabra todo, pero ¿qué es todo? Tu perdón. Tenemos perdón, tenemos bendición, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos sustento, tenemos amor, tenemos cariño, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos confianza, tenemos todo, acabo con la palabra todo, ¿verdad? Tenemos todo. Entonces, debemos sujetarnos como iglesia a Dios. Y si nos sujetamos como iglesia, ¿verdad? Como la novia de Dios, entonces tendremos todo. Tendremos amor, tendremos cariño, tenemos todo. Vamos a ver la segunda epístola de Timoteo 3:18. Fíjense que varias veces me apareció el 3:18 que vimos ahorita, y este es 3 del 1 al 8.
Y esto va para los jóvenes, para que no se nos duerman los jóvenes, porque nada más están diciendo, no, matrimonio, matrimonio. A lo mejor ni se van a querer casar, ¿verdad? Porque viene todo eso los jóvenes, pero... Los jóvenes, las jóvenes ya están muy animadas. Segunda epístola de Timoteo 3, del 1 al 8. Y esta habla del carácter de los hombres en los postreros días. A ver, una joven, una jovencita. Palabra fiel, si alguno anhela ocupado, buena obra desea. Segunda. También debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustados, amadores de los deleites más que de Dios, que no tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos se evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las muchachillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Chambers desistieron a Moisés, Hasta ahí le dejamos. Entonces, ojo jóvenes, ojo mujeres, ahí dice el carácter de los hombres en los postreros días. Y cuídense de esos hombres, ¿verdad? No hay que buscar novio porque no tienen. No hay que buscar desesperadamente un hombre que las mantenga el resto de su vida. Hoy venía platicando con mi esposa de una pareja donde el señor decide dejar a la esposa a los 55 años y dice, hay que ver, ¿verdad? Y a ver cómo te mantienes, y va desafinadas. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado como jóvenes de cuidarse de estos hombres que dicen en los postreros días. No hay que buscar un hombre como tal. Busquen a un hombre que sea la cabeza de la familia. Busquen a un hombre que sea semejante a Jesucristo. Busquen a un hombre, ¿verdad?, que las entienda y que las cuide y que su pensamiento y su mente y su corazón y sus ideales sean los de ser semejante a Jesucristo y serán felices el resto de su vida. Yo creo que a esto se debe tantos matrimonios que se separan, tantos divorcios, etcétera, ¿verdad? No pensar en que el hombre tiene que ser como Jesucristo. Entonces, cuando vean un hombre, véanlo como alguien que tiene que ser semejante a Jesucristo. Ahora sí, la primera epístola de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el 5, de una vez. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Entonces, sí, es necesario, aquí habla de los obispos, pero yo creo que es igual para el hombre, ¿verdad? El hombre es el marido de una sola mujer, ¿sí? El que se vanagloria de ser de 2 o 3 mujeres, que tiene varias, ese ni es cristiano, ni es semejante a Jesucristo. Jesucristo tiene una sola iglesia, ¿verdad? Pero si es igual que Jesucristo, deberá saber gobernar su propia casa. Y repito, problema para el hombre. El que gobierna la casa es el hombre, y al que Jesucristo le va a pedir cuentas es al hombre. Y si no sabe cuidar su propia casa, dice cómo cuidará la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta comparación debe ser igual en el matrimonio como en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que cuidar, Jesucristo como cuida a la iglesia, nosotros tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Jesucristo simplemente nos da todo lo que necesitamos, nos da más de lo que necesitamos. Entonces, esposas y futuras esposas, novias, no quieran gobernar ustedes. El que debe gobernar es Jesucristo en su casa, a través del hombre, ¿verdad? Que es el que tiene que ser como la imagen de Jesucristo. Entonces dejen todo en manos de su marido y va a ser más fácil. Él tendrá que responder ante Dios por usted, por sus hijos, por su casa, por todo. Y entonces, pues, varones, tengan cuidado de cómo llevan su casa. Varones, tengan cuidado cómo quieren manejar su matrimonio, cómo quieren manejar a su esposa y cómo quieren manejar a sus hijos. Creo que los hombres en el matrimonio tenemos una responsabilidad
y muy grandes. Y hoy en la mañana le pregunté a mi esposa, ¿qué son para ti las bodas del Cordero? ¿Quién me puede decir qué son las bodas del Cordero? ¿Alguien? ¿Ven? No se pasó. No se crean. No, adelante. La unión de Cristo y su iglesia. La unión de Cristo y su iglesia. El matrimonio a eso va, a la unión de Cristo y su iglesia. Y esas bodas del Cordero es lo que tenemos que esperar como iglesia. Pero por lo pronto practíquenlo en su casa, ¿verdad? Porque lo que hagamos como iglesia, lo que hagamos como mujeres, las mujeres, o como hombres, como cabeza de nuestra iglesia, eso debería ser las bodas del Cordero. Ya son las 2. Y la última pregunta que yo les daría ahorita, y que recapaciten lo que estamos preparados para celebrar las bodas del Cordero. Si hoy fueran esas bodas, estamos preparados como iglesia, somos la novia que quisiéramos ser para esas bodas del Cordero. Con eso termino la plática de hoy. Yo espero, digo plática, pues no fue sermón, pero para nosotros sermón para los hombres, pero hombres, cuidado, somos la cabeza de nuestra casa. Y hombres, Dios nos va a pedir cuentas de ese matrimonio. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con nuestras cosas y con nuestros hijos. Y mujeres, está muy fácil. Sujétense y se acabó, ¿verdad? Que el marido haga todo. Así como dejamos todo en manos de Dios. ¿Verdad? Cuando yo tengo un problema, pues se lo pongo a Jesucristo. Y si no tengo trabajo, pues se lo dejo a Jesucristo. Y si no tengo para comer, Jesucristo me va a proveer. Pues lo mismo hagan en ese matrimonio. Y alguien pudiera decir, bueno, pero yo no estoy casada. Quiero decirles que si no están casadas, si no tienen esposo, bien hace, dice la Biblia, pero Jesucristo es el que les va a proveer. Y está mejor todavía, a lo mejor, porque dice la palabra de Dios que viene así. Jesucristo es su proveedor. ¿Verdad? Jesucristo es el proveedor de las que no tienen esposo. Jesucristo es el que les va a dar salud a las que no tienen esposo. Entonces, las que no tienen esposo, hoy por hoy puedo decirles que son más bienaventuradas que mi esposo. Gracias y que Dios les bendiga.